En la última década y media, México ha tenido desarrollos muy importantes en marcos jurídicos que tienen que ver con la prevención, con la protección y con mecanismos para tratar de evitar la discriminación para personas con discapacidad. Sin embargo, esto no es suficiente porque en la práctica las propias leyes tienen lagunas, tienen vacíos y también, este no es desde luego la única área, también hay un problema de incumplimiento de la propia ley que tiene consecuencias muy graves para realmente hacer efectivos los derechos de las personas con discapacidad. De eso vamos a hablar hoy en Opiniones Encontradas. Gracias por estar con nosotros en este programa en el que todas las ideas se pueden cuestionar siempre que se debatan. Soy José Buendía, vamos a ver algunos datos para contextualizar el debate y venimos aquí a la mesa a tener nuestro debate de hoy. México en pocos años muestra avances en el desarrollo de leyes para proteger y evitar la discriminación hacia personas con discapacidad, pero los marcos legales tienen deficiencias y su cumplimiento está todavía muy limitado. A pesar de su papel activo en organismos internacionales como la ONU, incluso con importantes propuestas de reformas en la materia, en el país hay disposiciones legales que limitan la capacidad jurídica de las personas con discapacidad. Pueden identificarse de muy diverso tipo y en varios marcos jurídicos como los que regulan el derecho al voto, a la familia, en limitaciones para contraer matrimonio o reconocer hijos, por ejemplo, a la salud, recibir o donar sangre u órganos, patrimoniales también, como heredar o adquirir por contrato. Donde las limitaciones son especialmente graves es en el derecho a la salud. Por ejemplo, análisis jurídicos identifican que los implantes cocleares para personas con sordera están mal regulados y por consiguiente su obligatoriedad sujeta a discrecionalidad de las autoridades. Una de las más importantes deriva del estado de interdicción en los códigos civiles, que es contrario al artículo 12 de la Convención sobre Derechos de las Personas con Discapacidad por vulnerar el igual reconocimiento como persona ante la ley. Este dio lugar a un amparo ante la Corte Suprema, cuyo fallo reconoció que la interdicción es discriminatoria para las personas con discapacidad, pues aliena su voluntad a un tutor. Pero la pregunta es, ¿cómo avanzar para superar limitaciones y lograr que las leyes sí se cumplan? Estas son las posiciones. La senadora Hilda Estela Flores Escalera, presidenta de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, comentó que en México hay 7.7 millones de personas con discapacidad y viven en 19% de los hogares, una parte de ellos sin las condiciones de diseño adecuadas a sus necesidades. Segundo, la senadora Lorena Cuellar Cisneros destacó que la necesidad de contar con información puntual de los tipos de discapacidad que hay en México, ya que con estos datos se enfocaría de mejor manera las modificaciones a las leyes y se impulsarían políticas públicas más precisas. Tercero, el Senado aprobó modificaciones a la Ley de Vivienda para que los inmuebles construidos por el Estado cumplan con la normatividad de accesibilidad para personas con discapacidad y esto con la finalidad de que puedan moverse de forma independiente. Cuarto y último, las políticas de los partidos y sus estatutos son insuficientes para propiciar una mayor participación de personas con discapacidad en campañas políticas a cargos de elección popular, según el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación. ¿Qué es lo que limita el ejercicio de los derechos de las personas con distintos tipos de discapacidad? ¿Cuáles son los obstáculos? ¿Qué está inhibiendo el que las leyes tengan la fuerza y el cumplimiento que debieran? De esto vamos a hablar hoy en Opiniones Encontradas y me da mucho gusto que esté con nosotros hoy aquí Amanda Aspiri, que es directora, presidenta de la organización de la sociedad civil Escuchar es lo Máximo, que tiene como misión específicamente trabajar con personas que tienen discapacidades de sordera. Auditiva. Así es, Pepe. ¿Cómo estás? Muchas gracias por venir. No, al contrario, gracias por invitarnos y por darnos oportunidad de explayarnos en este tema de discapacidad auditiva que es pues bastante soslayada, porque es invisible. Ahorita nos vamos a meter esa parte, a la parte invisible y al soslayamiento de las personas que tienen derechos y no se los están cumpliendo. Exactamente. Y me está conmigo también, me da muchísimo gusto, Ana Cristina Pérez Marín. Hola. Ella es coordinadora del Centro Estratégico de Impacto Social. Así es una organización que está dedicada a
hacer análisis sobre, y litigio también, ¿no? Sí, Litigio claro. estratégico. Sí, llevamos distintas líneas sobre casos que tienen que ver con discapacidad. Es una organización bastante pues, moderna, ¿no? Sí. Bastante joven. Muy joven. Como puede verse, pero que ya trae algunos litigios, incluso en la Suprema Corte de Justicia. De eso vamos a entrar también a hablar. Y si quieres vamos a entrar de una vez al tema, y en efecto, ustedes lo tienen más o menos bien detectado. Hay, digamos que una fuertes falta de correspondencia entre pues todo el marco jurídico que se ha desarrollado para distintos tipos de discapacidad y que está o se refleja en distintas leyes, en distintos marcos normativos, y luego pues lo que en la práctica está significando su aplicación, su interpretación y su cumplimiento. Claro. ¿Cómo describirías, digamos, las principales limitaciones que ustedes han detectado? Bueno, pues podríamos hablar de varias, pero para poder platicar de esto tenemos que partir que existe una convención que dicta la ONU sobre derechos de personas con discapacidad. Esta convención es obligatoria para México desde el año 2007, al haber sido firmada y ratificada por nuestro gobierno. Y bueno, pues a partir de la firme ratificación de esta convención surgieron una serie de obligaciones que el Estado mexicano por ahora está dando cumplimiento, pero que se puede observar que todavía hay un largo camino. ¿Cómo qué? Por ejemplo, se habla de que en esta convención el eje central que tiene es el reconocimiento de la capacidad jurídica de las personas con discapacidad. ¿Qué es esto? El igual reconocimiento de personas como la ley. Y esto significa, en términos generales, que las decisiones que toma cada uno de nosotros como personas tengan una validez y un reconocimiento por el derecho. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, en términos generales podemos hablar de una incompatibilidad de la Convención con los ordenamientos locales de cada uno de los estados que se pueden ver reflejados. Por ejemplo, códigos civiles. Los códigos civiles son los que plantean en este momento las limitaciones a la capacidad jurídica, y esto se hace a través del estado de interdicción. El estado de interdicción es un procedimiento que se lleva cuando las personas con discapacidad llegan a la mayoría de edad, a través del cual se les limita la capacidad jurídica, se les nombra un tutor que tiene que tomar las decisiones por ellos, y en caso de que el tutor no haga esa manifestación y lo haga la persona con discapacidad por sí misma, bueno, pues ya, o sea, se le está excluyendo totalmente, se dice que tiene una muerte civil. Ahorita vas a tener que contar el caso que está litigando la Suprema Corte de Justicia, que además entiendo que ya fue juzgado, ya hay un fallo, aunque no se ha, digamos, llevado a la práctica, no se ha desahogado. Pero antes déjame preguntarle, Amanda, ¿cómo a ustedes en lo particular, que están, digamos, con una población muy definida, de personas con discapacidad los que tienen problemas auditivos, en particular, ¿cómo te beneficia a ti, a tu organización y a la población que tratas de proteger el que esta convención a la que se refería Ana Cristina, la convención de la ONU sobre derechos de discapacidad, que está desde 2007, y en su caso, ¿cómo beneficia o cómo limita tu trabajo? Bueno, mira, nos hemos encontrado con una situación en el tema de sordera infantil, sobre todo, ¿no? La sordera infantil o la discapacidad auditiva en bebés es mucho más frecuente que cualquier otra discapacidad. Y lo lamentable de esto es que existen los mecanismos para detectar oportunamente si un niño nace con problemas auditivos. Las causas son muchas. No nada más es un cuidado, digamos, prenatal adecuado, sino hay muchos factores que pueden causar que un niño pierda la audición, inclusive habiendo nacido oyendo. En la ley, a partir del 2006, cuando entró el expresidente Felipe Calderón, que anunció el seguro de gastos médicos para una nueva generación, ahí él decretó que la discapacidad auditiva en los niños nacidos a partir de esa fecha y hasta los 5 años... ¿Entraría dentro del seguro? Entraría dentro del seguro de gastos médicos que está, digamos, cobijado por el Seguro Popular. Ese seguro ahora se llama Seguro Médico Siglo XXI, pero básicamente es lo mismo. ¿Pero qué pasa? O sea, dice que los niños que nacen tienen por derecho que ser detectados oportunamente y tratados, lo cual en la realidad no sucede. O sea, el derecho no se está ejerciendo porque no se están haciendo las pruebas una vez que nacen. No se están haciendo. Tendría que ser un tamiz, el tamiz auditivo neonatal tendría que ser de manera universal. ¿Cuánto cuesta un tamiz?
Mira, los costos, de ese tipo. el costo, yo una vez hice un proyecto especial y eran $23 por niño, pero es 5 veces menor que el costo del equipo y lo que se necesita para el tamiz metabólico, por ejemplo. Pues es muy barato. En ese entonces, en esa administración, se dotó a varios hospitales en toda la República Mexicana del equipo. Es una prueba muy sencilla, no es invasiva, no le causa ninguna molestia al bebé y te dice si el niño nació con pérdida auditiva, es nada más un tamizaje. Ya de ahí, si se repite y vuelve a salir que no está oyendo, que no pasa, pues lo mandas ya a la fase diagnóstica con ya especialistas. Pero el costo es muy, en relación a no detectarlo oportunamente, el costo es mínimo. No, bueno, pues imagino que además lo fuerte debe ser que pueden pasar no sé cuánto tiempo hasta que los padres se den cuenta que en efecto tiene o no, a través, digamos, de verlo, de ver su comportamiento, etcétera. Ahora, ¿cómo en ese caso, en específico, si quieres ahorita vamos de lo particular a lo general, pero en ese caso particular, ¿cómo incide el problema que tú habías detectado de la interdicción? El Código Civil para el Distrito Federal no prevé otros supuestos, pero hay códigos al interior de la República que sí prevén la sordera como causa de llevar a cabo la interdicción. Cuando la persona con sordera puede llegar a desarrollar un lenguaje distinto, ¿no? O sea, puedes hablar con ellos con lenguaje de señas y distintas formas de comunicarse, y no se trata de una falta de desarrollo intelectual, que es lo que se justifica para llevar a cabo esta limitación, para de alguna forma proteger a la persona. Para irle aterrizando en nuestro auditorio, en el caso de algunos estados, cuando hay personas con problemas auditivos y se les aplica, digamos, este tratamiento de interdicción, significa que, por ejemplo, van a tener dificultades o van a necesitar un tutor para hacer herencias, por ejemplo, para dejar bienes, bueno, para casarse, ¿no? ¿También necesitas? Derechos patrimoniales se ven limitados, derechos laborales se ven limitados, todo aquello que comprometa una decisión importante de la vida de la persona, digamos, comprar una casa, poder rentar una casa, poder decidir dónde vivir. Si el tutor no lo aprueba, puede ir con el juez y decirle, es una persona que tiene estado de interdicción, no podía llegar a contraer matrimonio porque pues es un impedimento, ¿no? Y entonces, pues ahí sí se ve una limitación. Y no son pocos, porque además, a ver, si eso lo sumo al dato que tú decías, la discapacidad auditiva es de las más frecuentes, es decir, lo que tú tienes es un país en el que muchos de sus estados tienes falta de respuesta y cumplimiento de las autoridades para identificar el problema. Y luego, el tratamiento que reciben muchas de las personas con problemas auditivos en todo el país. ¿Qué haces frente a eso? Pues mira, justamente por eso estamos nosotros, por eso se creó esta asociación, para hacer conciencia, sensibilizar tanto a la sociedad, porque también hay mucha ignorancia del tema, de los padres mismos. No saben que su hijo tiene el derecho al nacer de ser detectado, de hacerles el tamiz auditivo. Entonces, si la gente no conoce sus derechos y no tiene conocimiento de su derecho y aparte las implicaciones que tiene el no reclamarlo, en este caso específico con la sordera, pues es realmente frustrante, ¿no? Que pudiendo hacer cosas por desconocimiento, la gente no actúa, ¿no? Entonces, es un tema bien interesante porque si calculas más o menos de acuerdo a la tasa de natalidad que hay en México y la frecuencia con la que se presenta la sordera en bebés, ¿cuánto puede ser tu población? Pues al año 6,000 niños. Ajá. Más los que nacieron el año pasado, más los que ya venimos arrastrando, son muchísimos. Nos vamos a meter ahora al tema de la Suprema Corte, el amparo. ¿Cómo fue ese proceso? Un caso que además puede sentar jurisprudencia, pero no. ¿Cuáles son algunas de las principales limitaciones por deficiencias que hay en las leyes para el ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad? Ahí están las leyes, ahí están los marcos normativos. Ha habido un desarrollo muy importante en este país en la última década y media, podría decir, digamos, de 2000 hacia adelante, con la creación del CONAPRED, la Ley contra la Discriminación, luego la Convención
para las personas con discapacidad, pero en la práctica siguen existiendo a veces incluso choques entre los distintos ordenamientos jurídicos que corresponden a visiones totalmente distintas. Y ahorita vamos a ver un caso de eso. Estamos hablando con Amanda Aspiri, que es la presidenta de una organización civil que se dedica a proteger y a promover los derechos de las personas con discapacidad auditiva. Y estamos hablando también con Ana Cristina Pérez Marín, que es coordinadora del Centro Estratégico de Impacto Social. Y me quedé en el caso que ustedes traen. Rápidamente, para decirse al auditorio, Ricardo Adalid es una persona que sufre del síndrome de Asperger y además tiene, dices, inteligencia limítrofe. Así es. Y ustedes lo que le piden a la Suprema Corte, meten una demanda, un amparo, diciendo que no se le trate como una persona que no es capaz de responder por sí misma. Exactamente. Que no necesita tutor y que en la Convención de las Personas con Discapacidad obliga a que todas las personas sean tratadas de manera igual. Exactamente. ¿Qué pasó con esto? ¿Cuál fue el argumento por el que la Corte acepta el amparo, incluso falla a favor? Bueno, el amparo se presentó primero ante un juzgado de distrito que resolvió en la negación a los derechos de Ricardo. Sí, nos fuimos a la revisión. Los de distrito a lo mejor tienen una visión completamente distinta, vieja de los códigos civiles. Sí, por supuesto. De ahí se pidió a la Suprema Corte que por el interés y la trascendencia que tenía este caso, se resolviera ahí. La Corte decidió retomar este caso. Y lo que hizo la Suprema Corte, bueno, pues, se argumenta el interés y la trascendencia en razón de que, primero, existe la Convención y existe un artículo 12 de esta Convención que es el eje que rige el resto de los derechos, porque es un presupuesto. Si una persona no puede ejercitar por sí mismo sus derechos, ¿cómo puede reclamar otros derechos que le hayan sido violentados? ¿No? Claro. Entonces es un presupuesto. La Suprema Corte lo que hizo no fue declarar inconstitucional el estado de interdicción como se había solicitado. Lo que hizo fue hacer una interpretación conforme, de tratar de encuadrar el régimen de estado de interdicción al artículo 12 mediante la interpretación. Bueno, pero ahí es evidente que hay un choque de marcos jurídicos, de ordenamientos. Uno es el espíritu, la mística, digamos, el espíritu de la Convención, que además rige después de la reforma de derechos humanos de 2009, ¿no? 11, perdón, rige como justo a nivel constitucional. Y abajo está pues todos los códigos civiles de los estados que entrarían en colisión absoluta. Sí, entran en colisión absoluta y en realidad, bueno, pues se ha tratado de buscar esta armonización legislativa, que es parte de las obligaciones que México ha asumido al firmar esta convención, cosa que todavía, pues hay algunos estados que se han intentado, incluso el Distrito Federal, pero todavía no se ha alcanzado a hacer esa modificación. Todavía están rigiendo muchas falsas creencias y los estereotipos siguen predominando de que las personas con discapacidad no pueden tomar decisiones sobre su vida porque van a ser decisiones equivocadas, decisiones no son erróneas. responsables, así Exactamente. Entonces es un problema que está desde toda la sociedad, desde las familias y sobre todo en las autoridades, que son quienes tienen las facultades para llevar a cabo modificaciones sistemáticas que permitan el ejercicio de esos derechos. A ver, ahí hay un caso clarísimo de falta de armonización o diríamos de choque entre dos leyes. En tu ámbito de competencia, en tu mercado, digamos, de trabajo, ahí lo que tienes también es, pues ya nos acabas de contar de la falta de cumplimiento de la ley respecto del tamiz, pero tienes también otros temas, como por ejemplo el de los implantes, que ya nos los has comentado. ¿Qué puedes hacer? ¿Puedes también recurrir, seguir el camino, por ejemplo, de una demanda ante la Corte para digamos, reclamar pues la discrecionalidad con la que se está aplicando? Ya lo habíamos inclusive, bueno, ya lo tenía contemplado cuando entré en contacto con el centro, pero está difícil porque justamente, y es como empezaste tú este programa, con todas esas inconsistencias que hay en las leyes, ¿no? O sea, en teoría, el implante coclear como un paso, como una solución para los niños que tienen discapacidad auditiva, a los cuales los aparatos auditivos, los auxiliares, no les sirven porque tienen una pérdida muy profunda, pero al final de cuentas es más caro no atender a los niños, no ponerles el implante coclear a tiempo, porque tampoco es que se los pueda poner uno pero en cualquier momento. ¿Tienes derecho a ese implante? Pues ¿Está garantizado o no está garantizado?
existe un catálogo de servicios que contempla la implantación de prótesis cocleares. ¿Y se está cumpliendo en ese caso en específico a los que van al siglo XXI y tienen el seguro o no? O sea, en algunos hospitales, es que ahí está la cosa. O sea, que entonces es un asunto... Hay hospitales digamos, que sí, hay hospitales que no, ¿Y por qué la discrecionalidad? por recursos. ¿Cómo reclamas que haya recursos para que se pueda ejercer el derecho? Pues tienen una bolsa de dinero que tienen que asignar a una serie de padecimientos de personas y no está claramente establecido qué padecimiento tiene prioridad y cuál no. Digamos, es como... Y no tiene está muy consecuencias complejo. el no, por ejemplo, no dotar a un niño de su implante coclear antes de los 5 años. Después de los 5 años automáticamente queda excluido del seguro, ¿eh? Aparte es la edad idónea. Ahora, ¿ustedes hacia dónde creen que deben de ir los esfuerzos para tratar de subsanar toda esta clase de lagunas y de deficiencias? ¿Es a través del cabildeo con los congresos locales o es a través de demandas ante la Corte Suprema o políticas públicas con los ejecutivos? Yo creo que se pueden tomar muchos caminos, pero no podemos empezar a hablar de implantes cocleares que es la manera de evitar que un niño desarrolle una discapacidad a futuro que le impida el desarrollo normal. Y podemos empezar a hablar ahorita del cumplimiento de la obligatoriedad que existe de realizar el tamiz auditivo neonatal. Claro. Entonces, o sea, en cuanto se pueda garantizar que se está realizando en los hospitales este tamiz, que es obligatorio por ley, tal vez se pueda empezar a hablar del procedimiento de implantación coclear. ¿Cuál seguirías en el caso del tamiz y cuál seguirías en el caso del implante? Pues mira, en el caso del tamiz yo creo que es muy importante y es lo que estamos empezando a hacer y estos foros nos dan esa oportunidad, que la gente sepa que existe esa prueba, que es su derecho. Los papás son los que van a reclamar ese derecho por el bebé, porque el bebé no lo puede hacer por sí mismo, ¿no? Tampoco entonces la estrategia es decirle a la gente que lo pida. Que pida el tamiz, porque por ley ese sí se lo tienen que hacer. Y yo creo que una cosa te va llevando a la otra, porque a la hora que detectas oportunamente un niño que tiene pérdida auditiva, que le empiezas a dar el tratamiento con sus auxiliares auditivos que no le sirven, entonces, ¿qué sigue? Pues el implante coclear. Entonces, la misma presión social, ¿no? La misma demanda del apoyo, pues va a empezar a mover esto, ¿no? Pero si la gente no sabe y se viene dando cuenta que su hijo a los 3 años no habla o no oye, entonces empieza todo ese viacrucis de ir a los doctores, se llega a los 5 años y ese niño queda automáticamente fuera de la posibilidad de que el seguro le dé el implante. Uno piensa, Ana Cristina, si tenemos el marco jurídico y no hay manera de ejercerlo, pues viene desde luego un proceso de descrédito o de alejamiento o de, no sé cómo llamarlo, pero digamos de falta de fiabilidad o de certeza en la propia ley, ¿no? Queda muy vacía la seguridad jurídica que deberíamos de tener todos para poder llevar a cabo una vida pues medianamente segura en las decisiones que se toman y en todas las acciones que se van a emprender en la vida, tanto de nosotros mismos como de los niños, ¿no? En el caso de este tema de la sordera. ¿Tienen identificado dentro de los distintos tipos de discapacidad o son más graves las inconsistencias o la falta de una, pues quizá de regulación o de normas específicas que permiten llevarlos a la práctica? Pues te podría dar ejemplos muy concretos en caso de, digamos, en materia sucesoria, ¿no? Las personas con discapacidad tienen que someterse a un procedimiento ante el notario, que lo vuelve discrecional. El notario tiene que verificar cuál es su estado mental al momento de llevar a cabo el acto de otorgar testamento. Entonces, bueno, pues es un derecho que se tiene. ¿Y por qué tienen que verificarlo? Claro que aquí estamos hablando ni siquiera de un estado de interdicción que limite, sino de la simple discapacidad. El simple hecho de que la persona tenga una discapacidad ya le está provocando en contra de cualquier tipo. Y es así como están redactadas las leyes. Muy paradójico, porque al mismo tiempo uno ve cómo, por ejemplo, se generan ordenamientos, por ejemplo, en vivienda, ¿no? En la que sí se está tratando de aterrizar, por ejemplo, en el caso de las viviendas de construcción del Estado, que cuenten con normatividad para que puedan facilitar la accesibilidad de las personas con discapacidad. Es un poco contradictorio. Claro, porque ahí están garantizando la accesibilidad física, ¿no? En la construcción de la vivienda. Sin embargo, al momento de buscar la persona que le reconozcan el crédito a que tiene derecho porque ha laborado y tiene una cuota que ha aportado durante todos sus años laborales, ya no lo dejan. ¿Por qué? Porque es una persona con discapacidad y muchas veces lo que hemos visto en la práctica es que para todos estos temas, si la persona no tiene estado de interdicción, dices que necesitas traerme un estado de interdicción,
con tu tutor para que el tutor venga y lo solicite. Pero fíjate qué interesante, qué rotundo, ¿no? O sea, para adquirir una casa sí se legisla para que haya accesibilidad en, digamos, en la parte del mobiliario, pero luego no les reconocen para que puedan pedir un crédito. Exacto. La verdad es que sí es una cosa ahí bastante contradictoria. Sí. Y aparte, pues sí, hay muchas personas con discapacidad. La verdad es que si fuera un problema así muy, muy aislado, pero hablando de muchas discapacidades, en el tema de sordera, que es el que a mí me ocupa, pues sí son, en México está calculado más o menos 10 millones de personas. 10 millones de personas es prácticamente la población indígena, ustedes me corregirán. Más o menos. Más o menos. Por ahí anda. Más o menos, sí. Pues Es mucho. una tarea muy grande la que tienen por delante. Sí. Les deseo mucha suerte. Muchísimas gracias. El tiempo se nos acaba de ir volando. Sí, Esto hombre. No duró nada. se va anunciando también. Muchas gracias a muchas los gracias dos. a ti. Muchas gracias, Amanda Aspiri. Muchas gracias, de la organización Escuchar es lo máximo. Y muchas gracias a Ana Cristina Pérez Marín, coordinadora del Centro Estratégico de Impacto Social. Pero sobre todo gracias a usted por haber estado con nosotros en Opiniones Encontradas. Nos vemos, nos escuchamos aquí la próxima 7:30 desde la esquina de la información. Y mientras tanto, pásenlo muy bien.